cambia esto. Juan Becerra Costa. Juan, ¿qué es viajar para ti? ¿Eres un hombre sedentario o de espíritu viajero? Eh, ¿Viajes geográficos, físicos, viajes interiores? ¿Qué es viajar para ti, Juan? No, pues es un privilegio poder viajar. De sedentario no tengo nada, querido Julio. Me encanta viajar, he tenido la oportunidad de hacerlo. También trabajando como periodista. Muy distinta la experiencia de Arturo a la mía, porque generalmente mis viajes fueron para una revista cultural y de entretenimiento, entonces me mandaban a festivales en el extranjero, cosa que me permitía divertirme enormemente. También por ahí me tuve que aventar un viaje de manera indirecta en el exilio, Julio, en donde mucho como periodista aprendí a través de la grilla. En alguna ocasión hasta me tocó coincidir en la embajada de Bélgica, de Cuba en Bélgica, con Fidel Castro, ya que a mi padre lo exilió Salinas de Gortari, y pues a mí me tocó también vivir en el exilio, y entonces pues Manuel, mi padre, ahí hizo sus grillas, al mismo tiempo que Del Mazo también andaba exiliado, y toda una experiencia periodística que me tocó de rebote, querido Julio. No sabes la cantidad enorme de personas interesantísimas que pude conocer en ese exilio, y las pláticas a las que me pude ahí inmiscuir, ahí meterme nomás de oyente. Aprendí muchísimo, pero muchísimo, y muy divertido todo. Y también, Arturo, me tocó viajar con fotógrafos, y sí, era terrible entrar al baño, porque además había ahí una suerte de oscuridad que te hacía tropezarte con los elementos que están ahí en el baño de manera exprofesa para lo que fueron creados, y era una cosa terrible, además del olor, ¿no? El olor de los químicos, que era como entre vinagre, pero más fuerte y cauterizante. Pero sí, los viajes se ilustran, y cuando se da la oportunidad, yo siempre he sido el primero en levantar la mano para que me manden a una corresponsalía, aunque sea breve. Claro. Juan, hablas del exilio. Tu padre fue director del Uno más Uno, don Manuel Becerra Costa, un hombre de gran valía periodística, quien tuve el honor de conocer, un hombre con una gran visión como periodista. Sabía dónde estaba la noticia, dónde estaba el enfoque, qué era lo diferente. Era placentero trabajar con él como director, como jefe de información, y no lo digo en un sentido de disminuir su condición de director general, sino que era un jefe de información que sabía decir, hay que hacer esto, hay que conseguir esto, buscar así, así y así. ¿Cómo fue tu etapa? ¿De cuánto tiempo fue ese el que viviste ese exilio con tu padre y cómo lo viviste, Juan? Fueron casi 3 años, Julio. Fíjate que yo ya vivía afuera cuando me cae Manuel, porque en esa época sí había censura. Ahí sí digo, la censura es que no te permiten publicar, no sale la publicación, y corrían a periodistas del país si es que no los mataban. Entonces, pues yo estudiaba afuera, y como estudiaba afuera, pues fue el destino al que Manuel cayó, porque ahí tenía a 2 hijos, y fue, la verdad, fue muy complicado. Imagínate, llega un hombre con un ritmo de trabajo enorme a pues despertarse y en ese momento estar aparentemente desocupado, y además con esa frustración y con ese enojo de haber llevado a cabo su labor periodística y por ello haber sido expulsado del país bajo una serie de amenazas a las que él, y muchas personas se lo reprueban, no le quiso entrar en una defensa. Incluso, ¿te acuerdas cuando quisieron ahí detener a Juan Francisco Ili Ortiz en un asunto bastante distinto, pero también amedrentador? Los mismos abogados que le resolvieron el asunto en cuestión de 48 horas a Ili se ofrecieron a Manuel a resolvérselo, pero no quiso. No sé si ya estaba muy cansado, si estaba muy harto, si estaba decepcionado, o si no tenía en ese momento la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Y de un día para otro salió del periódico, ni siquiera tuvo tiempo de comunicarle a sus colaboradores más cercanos lo que estaba sucediendo. Un día llegaron y se encontraron con que Manuel ya no estaba ahí, y en su lugar Carlos Salinas de Gortari había impuesto a un cuate llamado Luis Gutiérrez, que en aquel entonces era gerente del periódico y que estuvo coludido con este entramado de ataque a la libertad de prensa. Pues muy complicado, Julio. Pues imagínate, lo acompañaba pues todos los días,
tuvo que buscar un lugar de residencia, tuvo que encontrarse con que los que creían que eran sus amigos, pues realmente no lo eran. Por eso se dedicó a buscar distintas puertas en otros países para llevar a cabo su labor. Por eso se reunió con Fidel Castro, de quien era amigo, para ver si existía la posibilidad de llevar a cabo un proyecto periodístico en La Habana, porque decía Fidel que el 1+1 de aquel entonces, antes incluso del conflicto que hubo que derivó con otro gran periódico que fue La Jornada, decía que Fidel Castro que el 1+1 era el único periódico progresista que había en México, pero no se pudo, había demasiados intereses alrededor, partiendo de un enorme rencor de Carlos Salinas de Gortari por haber sido ridiculizado tanto en las páginas del 1+1 como en reuniones sociales por Manuel. En alguna ocasión fue Salinas de Gortari, ya siendo presidente electo, a su casa a intentar negociar cómo sería la línea editorial del periódico durante su sexenio, y Manuel a los 15 minutos lo corrió de la casa y le dijo que si se podía salir por el ojo de la cerradura, que bien cabía por ahí. Esas cosas Salinas de Gortari le molestaban enormemente. Luego publicó un libro que es una obra de teatro que se llama Sucesión en Familia, que es una parodia de la sucesión presidencial, en donde sin poner los nombres de los personajes con los nombres de los políticos de aquel entonces quedaba muy claro quién era quién. Y bueno, pues un gran aprendizaje, ¿no? También sí, de ver cómo uno no tiene que dar por sentado absolutamente nada y tiene que andarse cuidando las espaldas, y tiene también que ser muy coherente y muy congruente, no solo con su postura, sino con las herramientas que vas a utilizar para poder defenderla, cosa que, te repito, en su momento Manuel no hizo. Y en alguna ocasión, muchos años después, tuve la oportunidad de platicar con él y se arrepintió de no haber luchado y de no haber peleado. Pero bueno, pues en aquel momento vete tú a saber lo que le dijeron y lo que él percibía, y también la preocupación por su familia, porque sí, el amedrentamiento por parte de elementos de gobernación era terrible, Julio. O sea, los seguían, a mis hermanos los esperaban afuera de la escuela, lo acompañaban a los restaurantes y se metían, los agentes se sentaban en la misma mesa que él, amenazas de muerte, y finalmente, pues el lawfare, ¿no? Se buscó ahí en los libros contables del 1+1 alguna posible discrepancia para construir un caso en contra suya. No pudieron encontrarla. Bien a bien tuvieron metido en la cárcel a Luis Capín, que era abogado del periódico, en condiciones verdaderamente terribles. 2 días no lo pudieron tronar porque no había elementos para tronarlo, y de ahí vinieron las amenazas de muerte, Julio. Y eso es lo que sucedió. Una experiencia muy complicada, pero una gran enseñanza también. Juan, de verdad que aprecio mucho que hayas tenido la confianza para abrir esta parte de una historia que muchos conocemos o algunos conocemos en el medio, pero que tú hoy compartes para conocer una faceta de tu vida y una faceta de la historia, del periodismo y el poder y de la censura que fue de a de veras, que existió en aquelos tiempos. De veras te lo agradezco, Juan, porque sé lo que significa. La historia de aquellos tiempos, Julio, en los que según una parte de la oposición sí había libertad de expresión en México. Así es. No como ahora, dicen. Salinas estaba furioso porque poquitos años antes de que resultara candidato y luego se robara la presidencia, los periodistas encargados de la parte financiera del 1+1 le tiraron una miscelánea fiscal, siendo Salinas secretario de Programación y Presupuesto. La analizaron a profundidad, publicaron el análisis, y eso devino en que esa miscelánea fiscal nomás no se presentó, no pasó, la paró el entonces presidente de la República, Miguel de la Madrid Hurtado, el presidente tal vez más gris que hayamos tenido.